Bueno, la semana pasada habíamos quedado en el estudio de una transformación lineal bien específica, eh, que era esta que está, donde la tengo. Está acá. Habíamos visto la transformación T que tomaba una matriz, tomaba matrices de 2 por 2 y entregaba un polinomio de grado menor o igual a 2 de la siguiente forma. ¿Sí? Toma una matriz ABCD y le asigna el polinomio A más D más B más C por X más A más B más 2C más D por X cuadrado. ¿Sí? En el fondo construye los coeficientes de este polinomio usando los coeficientes que están en la matriz. ¿Sí? Y esto es una transformación lineal. Entonces, habíamos visto que si beta era la base dada por las siguientes matrices, era esa menos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, menos 1, 1, 0. ¿Sí? Si tomamos esa base de ahí como base del... Esto es importante, esto es una base de las matrices de 2 por 2 y beta prima igual a la base que tiene 1 más x, x más x cuadrado y 1 más x cuadrado. Polinomio de grado 3 a valores reales. Entonces, habíamos calculado que la matriz representante de la transformación T llegando a beta prima y partiendo en beta, ¿sí? Esa es la forma en que se escribía esto, era la siguiente. 002, 000, menos un medio, 5 medios un medio, y un medio, menos un medio, menos un medio. ¿Sí? Eso es lo que habíamos llegado. Ahora, yo tengo esta información de acá, ¿sí? Y supongamos que esta información me la dan, ¿sí? Me la dan así tal cual, yo no hice ningún cálculo, me dicen, está esta transformación, están estas dos bases de acá, y se sabe que su matriz representante es esta que está aquí. Y me preguntan, bueno, yo quiero que a partir de esa información, quiero que obtengas la matriz representante de la misma transformación lineal, pero para las bases canónicas. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo obtener la matriz representante de T con respecto a otras bases a partir de esto? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. ¿Sí? Finalmente, para que no sea trabajo perdido. Esa es finalmente la idea. ¿Sí? Poder moverme de una base a otra sin tener que rehacer todos los cálculos. Entonces, para esto nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Un pequeño lema, sea U un espacio vectorial sobre un cuerpo cualquiera, ¿sí? Vamos a ponerle R, ¿sí? Y la identidad, que va a ser un operador que va de U a U,
la función identidad. Es decir, aquella función que hace que la identidad de U es igual a U para todo U en U. ¿Sí? Es la función que toma un vector y entrega el mismo. ¿Sí? No tiene ninguna mayor gracia en principio esa función. Pero ya tiene una propiedad importante. Luego, ID es un operador lineal. ¿Sí? Por muy básica que pueda parecer esta función, ya tiene una propiedad fuerte. Es un operador lineal. ¿Sí? Demostrar que es lineal no es muy difícil, ¿sí? Porque, bueno, si tomo la identidad de U más B, por ejemplo, el resultado va a ser U más B, ¿sí? Pero U es la identidad de U y B es la identidad de B. Entonces estoy sumando los resultados de las funciones en U y en B. Así que calza. Y lo mismo con las ponderaciones. Ahora, como esto de acá es un operador lineal, significa que esta transformación, por muy básica que sea, va a tener una matriz representante, ¿sí? Y en ese caso yo puedo tomar una base en U y acá en U también puedo tomar otra base, una base distinta, ¿sí? Y eso me va a entregar una matriz representante, ¿sí? Entonces, considerando esto, podemos, eh, podemos tomar bases distintas para U y calcular la matriz representante de esta transformación, que era un operador lineal, ¿sí? Esta identidad, con respecto a ellas. Y vamos a ver un ejemplo al tiro. ¿Sí? Vamos a considerar sobre las matrices de 2 por 2, consideraremos beta, la base de más arriba, ¿sí? Esta misma que anoté acá, esta que tenía esas 4 matrices de ahí, esas de ahí. Y beta M, la base canónica de M22R. Es decir, no la hemos definido, la vamos a definir ahora. Es decir, beta M va a ser el conjunto que tiene estas 4 matrices. La matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Sí, esa es la base canónica de las matrices. En el fondo, si son matrices de n por m, van a ser n por m matrices, ¿sí? Donde cada una de esas matrices tiene puros ceros, excepto en una posición, donde tiene un 1. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a entender por la base canónica de un espacio de matrices. ¿Sí? Porque claro, se puede demostrar fácil que estas 4 son linealmente independientes, ¿sí? Más que nada porque donde una tiene un 1, las demás tienen puros ceros, ¿sí? Y eso me lleva de cierta forma a la independencia lineal. Y es un conjunto generador, ¿sí? Cualquier matriz de 4 componentes la puedo escribir como combinación lineal de estas 4, ¿sí? O sea, una matriz que sea de esta forma, A, B, C, D, la puedo escribir usando estas 4, tomando esta multiplicada por A, más esta multiplicada por B, más esta multiplicada por C, más esta multiplicada por D, ¿sí? Y eso me da la matriz que tiene A, B, C y D, ¿sí? Eh, entonces, calculemos
vamos a calcular la matriz representante, M, partiendo en la base, perdón, llegando a la base beta y partiendo en la base beta M, de la transformación del operador lineal que está dado por la identidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Yo lo que tengo que hacer para esto es tomar el operador identidad y evaluarlo en estos términos de aquí, ¿sí? En los términos que están en la base canónica. ¿Sí? Y cada uno de esos resultados, escribirlo en términos de la base beta. ¿Sí? Entonces, si yo tomo la identidad evaluado en la matriz 1, 0, 0, 0, que es la primera, esto nos da como resultado lo mismo. ¿Sí? Y eso siempre va a pasar. En el fondo lo que voy a tener que hacer es escribir cada uno de los términos de esta base en términos de la otra. ¿Sí? Y eso siempre se puede hacer, porque son bases. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es cómo escribir esa que tiene 1, 0, 0, 0 en términos de esta de acá. ¿Sí? En general esto se puede hacer resolviendo un sistema de ecuaciones, como lo habíamos hecho en el caso anterior, pero acá yo lo voy a hacer de una forma un poco más rápida. ¿Sí? Para escribir eso me basta con tomar esta, restarle esta y el resultado dividirlo por 2. ¿Sí? Entonces me va a quedar un medio por esto, menos un medio por esto, y estas dos multiplicadas por 0. ¿Sí? Entonces esto lo voy a escribir así. Esto es un medio de la que tiene acá 1, 0, 0, 1, menos un medio de la que tiene menos 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Y al hacer esa operación me da justamente esto. ¿Sí? Así que eso significa que las otras dos las tengo que multiplicar por 0. Así está escrito, ¿cierto? A ver, denme un segundo. Sí. Y tengo que repetir ese procedimiento para cada una de las 4 matrices de la base canónica. Sí, esto se puede hacer más específicamente haciendo los cálculos. Yo lo puedo llegar a escribir acá si es que efectivamente me doy cuenta de alguna forma que eso es cierto. ¿Sí? Porque de hecho esta es la única forma en que se puede escribir. ¿Sí? No hay otra. Hay casos en que no es tan claro. Sí, acá en este caso es un poquito más claro ver cómo me puedo construir la matriz. Por ejemplo, ahora esta que tengo que armar esta que tiene un 1 aquí a la derecha. Lo que tendría que hacer sería, si yo sumo estas dos y las divido por 2, me da justamente esto. Entonces tengo que tomar las otras dos multiplicadas por 0. Acá esto sería un medio, 0, 1, 1, 0. Y acá un medio de 0, 1, menos 1, 0. ¿Sí? Para la siguiente, sería esta de acá, que me da esto. Estoy siendo súper redundante ahí con eso del principio, esto ni siquiera es necesario anotarlo. ¿Sí? El concepto es como para que se entienda que en realidad es una matriz representante de la transformación identidad. ¿Sí? Pero lo que uno hace en la práctica es tomar cada uno de los elementos de una base y escribirla en términos de la otra. ¿Sí? Después le vamos a dar una interpretación a eso. Ahora, para esta de acá, lo que tendría que hacer es tomar esta, restarle esta y dividir por 2. ¿Sí? Entonces, me va a quedar 0, 1, 0, 0, 1, más 0, menos 1, 0, 0, 1. Dije esta menos esa, entonces sería un medio, 0, 1, 1, 0, menos un medio, 0, 1, menos 1, 0. Y la que va a faltar al final es la matriz que tiene el 1 acá abajo. Y para esa, a ver, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sumar esta con esta y dividir por 2. Entonces nos queda un medio, 1, 0, 0, 1, más un medio,
menos 1, 0, 0, 1, 0, queda esa, y 0 por, finalmente, esta de acá. ¿Sí? Esa es la descomposición. Es lo mismo que hicimos la clase anterior, pero aplicado al operador identidad y a estas dos bases que yo escogí en el espacio de matrices de 2×2. ¿Sí? Perfecto. Tengo esto acá. Y eso significa que ahora tengo que tomar estos coeficientes, ¿sí? Los que me aparecen en cada igualdad, ¿sí? Tomo esos coeficientes y los pongo en cada columna. ¿Sí? Entonces, así, la matriz representante llegando a la base beta y partiendo en la base canónica, ¿sí? Porque eso es lo que hice, ¿sí? Tomé los elementos de la base canónica y los escribí en términos de la base beta, ¿sí? O sea, parto en la canónica, llego a la base beta. Y tengo que poner estos coeficientes ordenadamente, entonces, en las columnas. Entonces, esto va a ser una matriz que tiene acá 1/2, menos 1/2, 0, 0. Eso es lo que estaba aquí en la primera. Aquí en la segunda tiene 0, 0, 1/2, 1/2. 0, 0, 1/2, 1/2. Aquí tengo 0, 0, 1/2 menos 1/2. Y por último, acá tengo 1/2, 1/2, 0, 0. ¿Sí? Y eso es lo que me dio como matriz representante de esto acá. Consulta hasta ahí. Profe, no entendí por qué salió el 1 partido en 2 en todas esas cuestiones. ¿Se Sí, supone que por regla se divide en 2? no, es porque es al hacer el despeje. Para no perder mucho tiempo no lo quise hacer. Aquí porque en este caso se podía hacer al ojo, ¿sí? Pero en general lo que tengo que hacer es tomar una matriz A, B, C, D cualquiera, ¿sí? Y escribirla en términos de la base de llegada, en este caso de la base beta, ¿sí? Y eso se hace resolviendo un sistema de ecuaciones. En el fondo, determinar cuáles van a ser los coeficientes lambda 1 hasta lambda 4, ¿sí? Que van a depender de A, B, C y D, ¿sí? Y después hago los reemplazos, ¿sí? Tomando A igual 1 y B, C y D iguales a 0, y me da esto acá. ¿Sí? Ahí aparece este 1/2, este menos 1/2, este 0 y este 0. ¿Sí? Ahora, yo lo hice al ojo, ¿por qué? ¿Sí? Porque fíjate que si yo quiero armar la matriz que tiene un 1 ahí arriba a la izquierda y el resto puro 0, ¿sí? Usando estas 4 matrices de acá, yo puedo hacerlo de la siguiente forma. Si tomo esta y le resto esta de acá, lo que me da es una matriz que tiene arriba a la izquierda un 2 y el resto son puros 0. ¿Sí? Me queda 0 menos 0, 0 menos 0 y un 1 menos 1. Y acá este 1 menos 1 me da un 2. ¿Sí? Y si después ese resultado yo lo divido por 2, me da la matriz que tiene un 1 arriba a la izquierda y el resto puro 0. ¿Sí? Entonces eso es lo mismo que tomar desde un comienzo, en vez de restar las dos matrices, es lo mismo que ponderarlas por un medio primero y después restarlas. ¿Sí? Es lo mismo que restarla y después dividir por 2. ¿Sí? El orden de esas operaciones se puede intercambiar. Y eso me da esta matriz. Ahora, como beta es base, yo sé que la única forma de escribir esta matriz va a ser con esa operación. Entonces las otras dos tienen que ir multiplicadas por 0 sí o sí. ¿Sí? Esa es la forma que decía que en realidad lo estoy haciendo al ojo en este momento. ¿Sí? Porque en este caso se puede hacer al ojo. Es relativamente sencillo. ¿Sí? Y lo mismo con todo el resto. ¿Sí? Acá el un medio apareció por todos lados, más que nada por la estructura que tienen las matrices, no porque sea una regla general en todos los problemas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, bueno, así armo la matriz representante. ¿Sí? Y ojo acá,
he sido súper insistente con eso, acá me faltó anotar, el orden de las bases. ¿Sí? Porque aquí lo que hice fue tomar el operador identidad y considerar en el espacio de partida, ¿sí? O sea, en el espacio de matrices de 2×2 en la partida, tomar la base canónica, y en el espacio de llegada tomé la base beta, que era la misma que habíamos trabajado en la clase anterior. Entonces, ¿qué pasa con M beta sub M beta de la identidad? ¿Qué pasa si ahora yo hago este cálculo, pero al revés? ¿Sí? Ahora mi pregunta es, tengo que tomar en la base de partida las matrices estas de acá, estas de aquí arriba, ¿sí? Y escribirlas ellas como combinación lineal de las matrices de la base canónica, ¿sí? Vamos a ver que eso es bastante más sencillo, ¿sí? Entonces, primero, las voy a tomar en el mismo orden, ¿sí? Y ahí van a ver por qué. La primera era esta, ¿sí? Esa, en términos de la base canónica, la puedo escribir como 1 por esta, más 0 por esta de acá, ¿sí? Fíjense que acá estoy respetando el orden en que voy a escribir hacia la derecha las matrices de la base canónica, voy a hacerla en el mismo orden que la escribí de aquí, de arriba hacia abajo, ¿sí? Eso va a ser importante para lo que vamos a hacer después al final. Más 1 por 0, 0, 1, 0, más 0, 0, 0, 0, 1. Después voy a tomar la segunda de estas matrices, la segunda que estaba en la base beta, ¿sí? Que era la que tiene aquí un menos 1, 0, 0 y acá un 1. Esta yo la escribo como menos 1 por esta. Las dos siguientes van multiplicadas por 0. Perdón, acá me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué. Perdón. Esto era un 0 y esto era un 1. Ahí sí. Y esta va multiplicada por 1. ¿Sí? Si chequean esas operaciones, las que estoy poniendo a la derecha, si las realizan, se van a dar cuenta que coincide con lo que tiene que dar, ¿sí? Por lo que corresponde a la identidad de la matriz que está a la izquierda, que es la misma matriz, ¿sí? Vamos a la siguiente, que tiene los unos en esta posición ahora. Entonces esto es lo mismo que tomar la primera, multiplicarla por 0. Ahora aquí la segunda queda multiplicada por 1. La tercera también. Y la cuarta ahora queda multiplicada por 0. Y por último, este tenía el menos 1 abajo, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, esta de aquí, la que tiene el menos 1 abajo a la izquierda. Y la misma idea, la escribo en términos de la base canónica. Entonces 0 por 1, 0, 0, 0, más 1 por 0, 1, 0, 0, menos 1, ahora tengo que multiplicar esa por menos 1 para que me quede acá, y acá, no, ahí está bien, sí. 1, 0, y la otra queda multiplicada por 0. ¿Sí? Con esto, la matriz representante llegando a la base canónica y partiendo en la base beta del operador identidad, es la matriz que me queda al poner estos coeficientes en las columnas, ¿sí? Así que nos queda 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0. Ya que, ok, es otra matriz, tiende a parecerse un poco a la de acá por la cantidad de ceros que tiene, ¿sí? Pero no mucho más que eso, ¿sí?
Como que esta tiene puros unos, la otra tiene puros un medio, con distintos signos, como que no pareciera haber una gran similaridad entre las dos, ¿sí? Excepto cuando uno se da cuenta de esto. Si yo tomo la matriz representante llegando a beta, partiendo en la base canónica de la identidad, que fue la primera que calculamos. No, perdón. Sí, fue la primera que calculamos. ¿Sí? Partiendo en la canónica, llegando a la base beta. Y la multiplico por la que llega a la base canónica y parte en la base beta. ¿Esto cómo nos va a quedar? A ver, esta tenía 0, 0, 0, 0. Tenía ceros acá arriba también. Si no me equivoco, acá era un menos un medio. Aquí tenía un medio, un medio, un medio. Acá tenía un menos un medio y el resto eran puros un medio. ¿Sí? Y eso no fue porque me la memorizara, sino porque me di cuenta que hay una relación en la estructura de estas dos. ¿Sí? Esta con esta se relacionan de una cierta forma. ¿Sí? Te fijas, lo que escribí abajo es exactamente lo mismo que está acá arriba. ¿Sí? Y eso lo hice al ojo mirando esto. ¿Sí? Si tomo esa y la multiplico, entonces estoy diciendo por esta que nos dio acá. El resultado de esto, fíjense, a ver, no lo voy a hacer en su completitud porque me voy a demorar mucho haciéndolo componente a componente, pero ustedes pueden verificar, ¿sí?, que efectivamente esta multiplicación da la matriz de identidad. ¿Sí? Eso se puede verificar fácil, ¿sí? Hacer la multiplicación de estas dos matrices y da la matriz de identidad. Entonces, es decir, si yo tomo si yo quiero saber, o digamos, conozco, o no, si yo quiero saber la matriz representante que parte desde una base beta a la base canónica de las matrices, de la matriz de identidad, ¿sí? Es lo mismo que tomar la matriz representante con las bases intercambiadas e invertirla. ¿Sí? Estas matrices representantes que cambian de base en el fondo, eso es lo que estoy haciendo, estoy tomando la matriz, o sea, la función identidad, y lo único que estoy haciendo es tomar dos bases distintas, y lo que hago es escribir cada término de una base en función de la otra, ¿sí? O sea, estoy cambiando las bases. ¿Sí? Estas verifican siempre que son invertibles, ¿sí? Y eso es porque en realidad el operador identidad es un operador biyectivo, ¿sí? Entonces su matriz representante tiene que ser una matriz invertible, ¿sí? Pero más que eso, dar vuelta el orden de las bases acá es simplemente tomar la matriz con el otro orden e invertir, ¿sí? Ahora, para hacer el cálculo de esta, por ejemplo, yo tuve que, claro, aparecen estos un medio que están acá y que yo los vi al ojo, ¿sí? Pero en general podría ser más difícil, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá cuando tomaba una matriz, estas matrices de acá que tenían los unos en algunos lados y todo eso, y escribirlo en términos de la canónica, eso es más simple, ¿sí? Porque hacer una descomposición simplemente, ¿sí? Entonces, si yo quisiera calcular esta de acá, yo lo que puedo hacer es calcular la otra en el otro orden y después calcular la inversa de esa matriz de ahí. Y lo que me va a dar era la que me pedía, ¿sí? Tomás, dime. Profe, me perdí en el nombre. ¿Cuál es la matriz canónica? Ah, las bases. Sí, Sí. que había tomado el operador identidad, ¿sí? Que ese era el que iba a trabajar, ocupando dos bases.
¿sí? Donde beta iba a ser la base que habíamos ocupado en el ejemplo la semana pasada, ¿sí? Para este operador lineal, ¿sí? Iba a ocupar esta base, ¿Ya? que eran estas 4 matrices, y beta m es la base canónica, que está acá, ¿sí? Que son las matrices que tienen puros ceros, excepto en una posición, ¿sí? Esto de acá es una base de las matrices, y con esta voy a trabajar, ¿sí? Voy a trabajar con esta y con la otra, con las dos al mismo tiempo. ¿Y, y cómo se llama eso que dice justo después del cálculo? La matriz La matriz beta. representante de la identidad con respecto a las bases beta m y beta, ¿sí? Y los digo en ese orden porque beta m, en este caso, la canónica, la ocupo en el espacio de partida, ¿sí? Que es el lugar donde, en el fondo, en los elementos de esa base voy a evaluar el operador, y el espacio de llegada voy a ocupar la base beta. Y eso significa que el resultado que me dé el operador lo escribo en términos de esa base. ¿Sí? Y lo mismo cuando la base canónica va primero. Claro, claro. Acá se lee así. Esta es la matriz representante, acá. Bueno, esta de acá. ¿Sí? Esta es la matriz representante del operador identidad con respecto a las bases beta en la partida y beta m en la llegada. Eso significa que tengo que evaluar el operador identidad en los elementos de la base beta, ¿sí? Que son estos de acá, y el resultado que me dé, escribirlo en términos de la base canónica, de la base beta m. ¿Sí? Ya. Ese es el orden en que se lee esto. Como que es curioso, pero se lee como de derecha a izquierda todo. ¿Sí? Es la matriz Y, representante del operador identidad, partiendo en esta base y llegando a la otra. ¿Sí? Como que voy avanzando de derecha a izquierda en la lectura de la anotación. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve ese beta al principio que definió que era uno más x, No, es coma? que ese era parte del problema de la semana pasada. Ah, ya. Sí, sí, esto era parte del problema de la semana pasada. Pero vamos a ver un par de cositas que vamos a hacer más o menos lo mismo con este de acá, y vamos a ver cómo calcular a partir de, yo conociendo esta matriz representante, la que calculamos la semana pasada, voy a mostrar cómo obtener la matriz representante de la misma función, pero ahora con respecto a las bases canónicas de las matrices y de los polinomios, ¿sí? Sin tener que hacer todos los cálculos desde cero de nuevo, sino que haciéndolo directamente ocupando esta de acá. Y eso va a tener que ver con multiplicar un par de matrices, ¿sí? Y que va muy relacionado con esto de acá. De hecho, esto no es una multiplicación antojadiza, ¿sí? Vamos a hacer una pausa de unos minutitos, a las 1:10 seguimos, y ahí voy a explicar por qué hago la multiplicación, ¿sí? Esa multiplicación no se hace porque sí. Ok, Es para probar seguimos. que se puede invertir, ¿o no? Sí, pero más que eso. Sí, porque de hecho acá internamente lo que estoy haciendo al multiplicar estas dos matrices representantes, lo que estoy haciendo es hacer una composición de dos funciones. ¿Sí? Y esa es Ya. la relación que vamos a ver ahora. ¿Sí? Y ahí vamos a ver por qué esto tenía que darle identidad. ¿Sí? Porque al hacer esta composición bien hecha, van a ser dos funciones de identidad que van a estar compuestas. Me tiene que dar la identidad, pero va a ser, de hecho, lo que me tiene que dar como resultado es la matriz identidad, o sea, perdón, la matriz representante de la composición de esta función con esta de acá, partiendo en la base que está más a la derecha acá y llegando a la base que está más en la izquierda acá, ¿sí? Porque las que están ahí entre medio coinciden, ¿sí? Entonces vamos a dar una interpretación de eso, ¿sí? Vamos a ver eso en 10 minutos más. Seguimos a la 1:15, ¿ya? Ok, antes de seguir, háganme las consultas que tengan sobre esto. Sí, sé que es una parte bien densa, pero nos lleva finalmente a los inicios del curso, ¿sí? Que finalmente todos estos operadores los podemos estudiar siempre en términos de matrices, ¿sí? Independiente de cuáles sean los espacios en los que estén definidos, ¿sí? Mientras sean de dimensión finita, ¿sí? Eso siempre van a estar asociados digamos, a matrices de algún tamaño, ¿sí? Ok, entonces, en general,
si U es un espacio vectorial, ¿sí? Y beta y beta prima son bases de U, llamamos a la matriz representante del operador identidad, partiendo en la base beta y llegando a la base beta prima, la matriz de pasaje de beta a beta prima, ¿sí? Porque lo que hace es tomar los elementos de la base beta y escribirlos en términos de beta prima, ¿sí? Por eso la llamamos matriz de pasaje, ¿sí? Pasa de una base a la otra, ¿sí? O también se le llama matriz de cambio de base. Y la denotamos por P sub beta prima beta, ¿sí? Que es la matriz que hace el cambio desde beta hacia beta prima. Con esto, notamos además lo siguiente. Notemos lo siguiente. Si T es un operador que va de un espacio U a un espacio W, y S es un operador que va de un espacio W a un espacio B, ambos lineales, y beta U, beta W y beta B son bases de U, W y B respectivamente, entonces se va a cumplir lo siguiente. La matriz representante llegando a la base de B y partiendo en la base de U del operador S o T, ¿sí? Esto es la composición de S con T, ¿sí? Y en ese orden. O sea, esta función es una función que toma un elemento de U y al evaluarlo, bueno, al evaluar T me da un elemento de W y ese elemento que me da en W lo evalúo en S, así que es un operador que parte de U y llega a B, ¿sí? Al hacer la composición de estas dos en el orden correspondiente, ¿sí? Parte en U llega a B. Entonces me queda, si quiero estudiar su matriz representante, tiene que ser partiendo en una base de U y llegando a una base de B. Y el resultado que vamos a tener es que esa matriz representante es exactamente la misma que tomar la matriz representante del operador que está más a la izquierda, del operador S, y multiplicarlo por la matriz representante del operador que está más a la derecha, sería este, ¿sí? Y con las bases respectivas. ¿A qué me refiero? La primera tiene que llegar a la base del espacio B, ¿sí? Porque esa es la que tengo acá a la izquierda. La que está a la derecha tiene que partir en la base del espacio U, porque esa es la base que está acá a la derecha. ¿Y qué pongo entre medio? Bueno, voy a poner la base de W, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, T va de U a W, así que acá tengo que poner una base para W, y S va de W a B, así que en la partida tengo que poner una base de W, ¿sí? Y ojo acá que eso es lo importante porque estas dos coinciden, ¿sí? Esas dos bases coinciden, en el fondo hacen como un puente entre las dos cosas, ¿sí? Eso se tiene en general, ¿sí? Y como consecuencia de esto, ¿sí? Si yo hago la multiplicación siguiente, como consecuencia, si
a ver, voy a ponerlo así, la matriz que me cambia, digamos, vamos a poner beta, beta prima, y lo multiplico por la matriz de pasaje beta prima beta, ¿sí? Que son como las que hice, las que hice antes, sí, que tenían, eran las dos matrices representantes de la identidad, pero con la base intercambiada, ¿sí? Si yo hago esa multiplicación, esto corresponde a la matriz representante en ese orden del operador identidad multiplicado por la matriz representante con la base en este orden, también del operador identidad. ¿Sí? Eso es por definición de las matrices de cambio de base. Pero por lo que yo acabo de escribir arriba, si yo hago esa multiplicación, esto es lo mismo que tomar la matriz representante entre qué bases, ¿sí? Tengo que llegar a la base beta, que es esta que está acá más a la izquierda, y tengo que partir en la base beta, que es la que está más a la derecha. ¿Y de qué operador? Bueno, esto es el operador identidad compuesto consigo mismo. Y si yo tomo la identidad y la compongo con sí misma, eso también es la matriz identidad, o sea, el operador identidad. Y esto por definición es la matriz de cambio de base desde beta hacia beta. ¿Y qué significaba esa matriz de cambio de base? Lo que tengo que hacer es tomar el primer elemento de la base beta y escribirlo en términos de la base beta también, ¿sí? De la misma base beta. Entonces, si tomo el primero, la escritura que va a tener en la derecha va a ser el primer elemento multiplicado por 1 y todos los demás multiplicados por 0. Después, cuando tomo el segundo elemento de la base beta, la escritura que va a tener va a ser el primero multiplicado por 0, el segundo multiplicado por 1 y todo el resto multiplicado por 0. Y así. Y con eso se puede verificar que esto en realidad, independiente de lo que sea el espacio U y las bases beta que escogí acá, como estas dos son iguales, esto siempre me va a dar la matriz idéntica. ¿Sí? Así que esto que hice acá arriba, esta multiplicación de acá, esto no fue coincidencia, esto siempre pasa. ¿Sí? Esta multiplicación siempre va a dar la identidad. ¿Sí? Ahora, nos queda hacer una última relación, ¿sí? Para darle una aplicación a esto, ¿sí? Porque finalmente nosotros acá arriba obtuvimos, en la clase anterior, la matriz representante de este operador lineal que estaba acá, en términos de estas dos bases, beta y beta prima, ¿sí? Pero resulta que las matrices 2x2 tienen una base canónica, que es la que escribimos abajo, y los polinomios también tienen una base canónica, ¿sí? Que esa base canónica va a ser la base que tiene al 1, a x y a x cuadrado, ¿sí? En ese orden, los puedo poner. Eso significa que yo también puedo definir una matriz de cambio de base, ¿sí? Para reescribir los elementos de la base que está acá, de esta base beta prima, en términos de la base canónica. Eso va a ser otra matriz de cambio de base. Y si yo hago la multiplicación de esa última con esta de acá, con una de estas dos que está aquí, que tiene que ser la que parte en la base canónica y llega a la base beta, que es esta de acá, al hacer eso, lo que voy a obtener finalmente es otra representación del mismo operador T en términos de otra base, ¿sí? Porque finalmente vamos a tener esto. Finalmente, y vamos a ver un ejemplo de esto en la próxima clase, que va a ser como va a completar este mismo ejemplo acá. Finalmente, si conocemos la matriz representante de una transformación lineal T que va de un espacio U a un espacio B con respecto a bases beta U, beta B, ¿sí? En el espacio de partida y en el de llegada respectivamente.
podemos obtener la matriz representante de T con respecto a otras bases, que las voy a llamar beta U' y beta B', mediante la siguiente operación. ¿Sí? La que yo quiero obtener es la matriz representante de T, partiendo en la base BU', llegando a la base beta B'. ¿Sí? Eso es lo que quiero calcular, lo que estoy diciendo que quiero calcular. Y lo que voy a hacer es simplemente tomar la que ya conocía, esta que me dan como conocida, digamos, y voy a multiplicar aquí a la derecha por una matriz de pasaje que va a llegar a beta U y va a partir en beta U', y acá a la izquierda por una matriz de pasaje que va a llegar a beta B' y va a partir en beta B. ¿Sí? Y haciendo esa multiplicación se tiene esa igualdad ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto finalmente corresponde a hacer la composición de 3 operadores lineales. ¿Sí? Sería la identidad, T y la identidad. ¿Sí? Y esos dos operadores de identidad que estoy componiendo adentro y afuera, no le cambian los valores a T, ¿sí? Porque son operadores de identidad, no cambian los vectores. ¿Sí? Así que el resultado va a ser lo mismo que T. ¿Sí? En el fondo acá lo que estoy estudiando es decir, el operador T es lo mismo que tomar la identidad del espacio de llegada compuesto con T, compuesto con la identidad del espacio de partida. ¿Sí? Y esa igualdad siempre es cierta. ¿Sí? Estoy componiendo con funciones identidad, eso no cambia nada. ¿Sí? Como multiplicar por 1. Pero como estoy cambiando las bases, ¿sí? Lo que pasa acá es que si yo miro solamente esta multiplicación, lo que estoy haciendo es estudiar esta composición de aquí, ¿sí? Partiendo ahora en la base beta U' y llegando a la base beta B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos que están acá entre medio coinciden. ¿Sí? Y después ese resultado que me da, le voy a volver a hacer lo mismo. Ahora tengo, en el fondo, la matriz representante de T partiendo en beta U' y llegando a beta B. Pero yo ahora quiero que llegue a beta B'. Pero dándome cuenta que en realidad esto de acá coincide con esto, este resultado lo que hace es dejarme el mismo operador T, pero partiendo en esta base y llegando a esta de acá, ¿sí? Que son justamente las que tengo ahí. ¿Sí? Y esa es la razón de por qué toda esta notación se lee como de derecha a izquierda, ¿sí? Porque tiene que ver con composiciones de funciones. ¿Sí? Y en el fondo el que está más a la izquierda acá es el que queda más a la izquierda aquí, y el que está más a la derecha acá es el que queda a la derecha. ¿Sí? Es más que nada para que la notación sea consistente y que sea consistente con, digamos, con el orden de la multiplicación. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esto, que en el fondo lo que voy a hacer en la próxima clase es tomar el mismo operador que vimos la semana pasada. Voy a tomar el cambio de base correspondiente que ya calculamos acá. Vamos a calcular el cambio de base para el otro espacio, para el de los polinomios. Y voy a hacer esta multiplicación. Y eso nos va a dar una cierta matriz representante. Y después voy a calcular directamente la matriz representante del mismo operador lineal, pero usando las bases canónicas. En el caso de las matrices y en el caso de los polinomios, vamos a ver que el resultado es el mismo. ¿Sí? Vamos a llegar de dos formas al mismo resultado. ¿Sí? Y por último, para cerrar eso, vamos a ver cómo esto se relaciona finalmente con la diagonalización. ¿Sí? Que van a ser justamente estas matrices de acá, estas matrices de pasaje, estas matrices de cambio de base que aparecen acá, las que en la diagonalización nos va a hacer aparecer aquí un P a la menos 1, ¿sí? En el fondo una va a ser la inversa de la otra, ¿sí? Porque finalmente va a ser una conversión entre base de vectores propios y base canónica de Rn, ¿sí? Que va a ser en un sentido y en el otro, por eso aparece invertida en un momento.
y la matriz representante que nos queda al medio va a ser una matriz diagonal. ¿Sí? Que esa va a ser finalmente la matriz representante del operador lineal, usando las bases de vectores propios en la partida y en la llegada. Y eso hace que la matriz representante sea una matriz diagonal. Bueno, como les decía, vamos a profundizar en esto viendo un ejemplo en la próxima clase. Por ahora no tenemos más tiempo, así que lo vamos a dejar hasta acá. No sé si hay alguna consulta. Ok, si no hay nada, entonces lo dejamos hasta acá. Y como les decía, les voy a tener las notas entre hoy y mañana a más tardar. ¿Sí? Ya están casi listas las correcciones. Ya las notas de la tarea 1. Y les voy a subir este material, el material de la semana pasada, que se me olvidó verlo, se me olvidó subirlo. Las notas, la P1 en general sí, están buenas. La P3 ahí nomás. Y la P2 me falta verla todavía. Sí, la P3 está tan medias malita las notas, en realidad. Sí. Igual voy a pegarle una segunda revisión a ver si es que en algún momento, no sé, quizá di menos puntaje, pudiendo haber dado más, no sé, tengo que revisar. ¿Sí? Por eso va a estar entre hoy día o mañana, ¿sí? Por lo mismo, porque quiero volver a pegarle una miradita por encima. ¿Ya? Ok. Nos vemos el jueves entonces. Que tengan una buena semana y cualquier cosa nos estamos comunicando. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Igual, chao, chao.